Ismael Sánchez dice que por qué que a la socialdemocracia alemana le cuesta tanto despegar, pues si están como nunca. Hace unas semanas estaban en el 1% y están en el 36% y van a gobernar. La época de las mayorías absolutas ha terminado en prácticamente todo el mundo, ¿eh? La época de las mayorías absolutas, sobre todo en el mundo de lo parlamentario, y cuando grupúsculos minúsculos han descubierto el truco que usan los partidos religiosos en Israel, que es que con uno o dos parlamentarios en un momento dado puedes controlar a todo el Congreso, a todo el Parlamento. La fragmentación de las izquierdas y la fragmentación de las derechas provoca un fenómeno que no creo que sea reversible, salvo que se exigiera una cantidad determinada de votos para poder participar en las elecciones. Pero si no, se va a seguir fragmentando el voto y va a ser muy difícil que vuelva a haber mayorías absolutas. Pero que está a punto de ganar las elecciones, según todas las encuestas, el Partido Socialdemócrata Alemán, al que muchos de los que se dedican a dar por muerta a la socialdemocracia ya dieron por muerto hace años, es un hecho. Y todos esos que han hecho ya los funerales de la socialdemocracia, están ahora ante el problema que van a tener que explicar por qué se llenaron la boca de tonterías.